Buenos días para todos los que estamos aquí y buenas tardes para Guillermo, que está en Valencia, en España. Eh, hoy Guillermo nos presenta un trabajo con un título atrapante, ¿no es cierto? Del goce de la histérica al goce femenino. Seguramente no quedaremos atrapados porque vamos a seguir con mucho interés su presentación, su conversación y el comentario de Enrique. Antes que nada, quiero presentarlos a los dos, si bien todos los conocemos muy bien. El licenciado José Guillermo Martínez Verdú es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es profesor de psicoanálisis en la Universidad de Valencia y otras instituciones. Es miembro del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica, socio acreditado por la FEAP de Gradiva, Santiago de Compostela, y de AEPL. Es cinturón negro e instructor de AMIDP. El doctor Enrique Alba va a hacer el comentario del trabajo, es médico psicoanalista, miembro titular con función didáctica de ABDEVA, profesor de USAM, coordinador del área de clínica y lectura lacaniana de ABDEVA. Bueno, muy bien. Entonces, Guillermo, te damos la palabra, te comenzamos a escuchar y después vamos a seguir intercambiando. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este Ateneo, a Óscar especialmente y a quienes formáis parte de las actividades científicas. Y bueno, ocurre algo con este trabajo, y es que este trabajo estaba basado en un caso clínico, que de hecho ya parte de ese trabajo, la primera parte, la discutimos en un grupo sobre Lacan con Enrique precisamente y otras personas, con la primera parte, digamos, del caso clínico. Lo que ha sucedido es que he tenido que quitar todo el caso clínico para que bueno, no hubieran problemas. Entonces he dejado un poco castrado el trabajo en el sentido de que he tenido que dedicarme todo mucho a lo teórico, quitando los aspectos de caso clínico. Bien, entonces simplemente voy a leer el final del trabajo muy cortito, que hace como de conclusión, y a partir de ahí voy a ir hablando al respecto para que se pueda entender lo que creo, lo que digo. Bueno, pues finalmente digo que se ve pues que de lo que aquí se trata es de una segunda forma más intensa y urgente de desconocimiento. Se trata de una verdadera pasión de ignorancia por ese horror a lo real y representado. En Bion se trataría de un minuscá que atiende a un terror innombrable. Y de ahí la siguiente aseveración de Lacan, que es: nadie dirá que lo que enuncia acerca de la función fálica surge de un desconocimiento de lo tocante al goce femenino. Ahora bien, habrá que distinguir muy mucho entre el desconocimiento grande de este tipo de histérica y el desconocimiento más liviano de una mujer, digamos, no histérica o analizada o histérica de otro tipo respecto de su goce. El goce de la histérica se mantiene más en un nivel de goce fálico, luego hablaré de goce, de las clases de goce, con frigidez o no, por razones del temor al más allá del faro del goce femenino, del que habla Lacan. Me salto un trozo ahora de los tipos de goce para seguir diciendo que mientras que para Freud hay una sola libido que es de naturaleza masculina, en François Dolto hay también una libido en femenino. Así como en Lacan se trata de sexuación,
tal como lo explicita en el Atolondradicho o en el Seminario 20, a través de las fórmulas de la sexuación, unas del lado hombre, otras del lado mujer, mostrando que a la mujer no toda fálica, capaz de un goce suplementario que está vedado para el hombre más allá del simple goce fálico. Me salto lo de Tiresias, que lo conocerán todos, que saben que Zeus y Hera estaban discutiendo sobre quién gozaba más, y llaman a Tiresias porque había sido durante 9 años mujer, y Tiresias finalmente dictamina que si se divide el goce en 10 partes, 9 corresponden a la mujer y tan solo una parte al hombre. Era llena de furia, al verse descubierta, dejó ciego a Tiresias, y como quiera que un dios no puede deshacer lo que otro ha hecho, Zeus compensó a Tiresias otorgándole una larga vida y el don de la adivinación. Y es que, como dice Carlos Bach, citando a Lacan, hay 2 tipos de mujeres: las que fingen que tienen orgasmo y las que fingen que no lo tienen. Pero volviendo al goce de la histérica y sus problemáticas, es que ella necesita constantemente ser objeto de deseo y librándose a la satisfacción de su fantasma, de lo que fantasmas que hablaremos luego. No puede confiar, no puede abandonarse al goce hasta un punto como otra mujer pudiera hacer, en donde, como dice François Dolto, no puede ya más que ser pasiva, lo que no se da sin la seguridad del amor y confianza plena en su partener. Y aún en este caso, como dice Lacan, no pueden nombrar su goce, solo pueden decir que lo sienten. En cambio, es en tanto la histérica no puede dejar de desconfiar del amor de su partener, que no puede abandonarse de ese modo al goce. Temor a la pérdida de amor que en algunos momentos le pueden sobrevenir también a cualquier mujer, solo que en mucha menor medida. ¿Y por qué? Sencillamente por razones estructurales, por el cierto monto de histeria que le toca a cada mujer y a cada hombre. Y es que un hombre no solo sufre por la pérdida de goce, sino también por la pérdida de amor. Antes estaba hablando como que en el hombre está más importante el goce, el temor a la pérdida de goce, y en la mujer el temor a la pérdida de amor, pero también el hombre tiene ese temor a la pérdida de amor. Bueno, pues es el amor lo que suple a la ausencia de relación sexual. ¿Cuánto esfuerzo para crear eso que no hay? Y es que, como ya sabemos por el Seminario 10, el amor sublimación permite al goce condescender al deseo. Vale, pues ahora me aparto del texto y comienzo a hablar del desconocimiento. Artificialmente podemos distinguir entre 2 tipos de desconocimiento. Un desconocimiento que tiene más que ver con lo inconsciente. Pongamos, por ejemplo, los ejemplos de Signorelli o del olvido de Aliquis, donde Freud muestra cómo en el inconsciente hay algo que no se quiere saber, pero que está en el inconsciente representado de alguna manera. Es decir, sería un desconocimiento de lo reprimido, de lo representado, de lo negado, de lo simbolizado. Pero por otra parte tenemos otro tipo de desconocimiento, que si vamos a ver Signorelli mismo o Aliquis, vamos a encontrar que nos encontramos también con algo del orden de lo desconocido. Por ejemplo, en Signorelli, de muerte y sexualidad. Toda la cuestión de la muerte que está ahí. Pero eso va a ser un desconocimiento frente a lo real.
digamos, un desconocimiento frente a lo no reprimido, a lo no representado, a lo desconocido. Si queréis, en términos de Bion, a la realización original, a lo que Bion marca como una O como un cero. No lo sé, nunca he sabido si O es de original o es un cero. Pero la realización original, que tanto en Bion como en Lacan hace relación a das Ding, a la cosa, a das Ding, al Sprach, a la cosa en sí misma, que queda como incognoscible. Bien, paso entonces a algo muy relacionado, que es la frase de Lacan, bueno, dos frases, que no hay relación sexual, que va acompañada siempre del otro dicho, es que la mujer no existe. La mujer no deja de participar de la función fálica. Luego veremos los tipos de goces. Fálico, goce del otro y plus de goce. Pero no todo en ella es fálico, dice Lacan. Ella participa de un goce más allá del falo. Por eso dice que para escribir la mujer es necesario tachar el la. Puede ser una mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer, pero no la mujer. Es necesario tachar el la. En el hombre pues hay un goce sexual que está como más simbolizado, mucho más simbolizado que en una mujer. Digamos que el orgasmo masculino pues está más representado. En el orgasmo femenino podemos decir que en el orgasmo clitoridiano de la mujer se cumple la función fálica. Está pasado por el orden del significante, aunque seguimos matizando que no todo, porque no es toda fálica. Si hablamos, en cambio, de orgasmo vaginal, de punto G, de orgasmo uteroanexial, como por ejemplo habla François Dolto, de orgasmo total, no sabemos muy bien lo que decimos. Esos son intentos de simbolización. Perdón un momento, que no sé cómo tengo puesto. Así. Eso es. Vale, estos son intentos de simbolización que no se sabe muy bien lo que quieren decir. Es decir, son intentos de simbolización de un real que tiene que ver con el goce femenino. Algo no simbolizado, no significantizado. Es un intento de poner en palabras algo que escapa a la función fálica. Por eso en la mujer no se cumple, y a la vez dice Lacan, se cumple la función fálica. Una mujer puede sentir, por ejemplo, ante un orgasmo sostenido, pongámoslo en interrogante, algo que la sobrepasa, un goce que no puede nombrar y teme volverse loca, descontrolarse, morir de goce. ¿Cómo goza? ¿Cuándo goza? ¿Dónde goza? ¿De qué goza? Entonces estamos hablando de un goce otro, un goce no simbolizado, no representado, como también sucede en el goce del psicótico o en el goce de los místicos. Un goce que estaría, dice Lacan, en el Seminario 20, también más allá del falo.
mordiendo lo real, o más bien en lo real. Lo que pasa es que en el hombre las cosas están más claras. Y están más claras por ese hecho de no participar tanto del goce del otro, de ir aún más allá, de eso que es un goce que es sin medida, que es no simbolizado, que es no representado. Y Lacan dirá que no está limitado por el fantasma. Es decir, el fantasma o la fantasía es algo que pone límite al goce. Hubo un primer momento en que Lacan distinguió entre placer y goce. Entonces el placer era un límite al goce, pero luego en otro momento incluye tanto al placer como al sufrimiento dentro del concepto de goce. Entonces, hay un momento en que el placer constituye, y mediante el fantasma, un límite al goce. Hombre y mujer no se acoplan perfectamente como se pueden acoplar los animales. Los animales machos y los animales hembras se acoplan perfectamente. Hay armonía entre ellos. En los humanos, en cambio, lo que está es la intermediación del fantasma. Cada uno entonces, en vez de estar relacionándose con el otro, con el partener, lo que está es relacionándose con su fantasma, con la fantasía, con los ideales, con las esperanzas, es decir, con todo lo que proyecta en el otro. Entre alguien y su partener está siempre el fantasma. Tendríamos que escribirlo, a ver, no tengo yo, así está por aquí. Tendríamos que escribir algo así como que en la relación entre el hombre y la mujer, por su partener, está el fantasma, la fantasía. Digamos que se podría representar más o menos de ese modo. ¿Se ve? Sí. Es decir, lo que dice Lacan, no hay relación sexual. Hay que matizar. Cuando dice Lacan no hay relación sexual, dice il n'y a pas de rapport sexuel. No dice il n'y a pas de relación sexual. Dice rapport, lo cual implica que quiere decir que no hay relación proporción sexual. Vale. La relación entonces es con el fantasma, no con el partener. Bueno, volviendo al reino animal, por ejemplo, ahí podemos decir que sí que hay relación sexual. ¿Qué es lo que hace que se desencadene la búsqueda y consecución de la cópula entre, por ejemplo, pues un león y una leona? Pues para los psicofisiólogos es muy fácil. La hembra entra en celo y ahí los olores, las feromonas, las demás hormonas, la testosterona en el león y se da la cópula sexual. Ahí sí que hay relación sexual, armonía sexual. Pero, ¿qué es lo distinto en los humanos? ¿Qué es lo que mueve el deseo
sexual en los humanos? ¿Es algo del mismo orden? ¿Qué es lo que hace que alguien se enamore? ¿Los animales se enamoran en la jungla? ¿Qué es lo que hace que un hombre se encapriche de una mujer o que una mujer se encapriche de un hombre? ¿Será posible que las feromonas, la testosterona, la oxitocina y demás componentes bioquímicos tengan tan magno poder? ¿O serán esos pechos, ese perfume, esa mirada, ese tono de voz, objeto A en causa del deseo, en el sentido de Lacan? ¿Será eso lo que enciende mi fuego y pondrá en marcha la fantasía y el convencimiento de que con esa mujer voy a encontrar la felicidad y voy a llegar al paraíso? Bueno, la mujer no existe, no hay relación sexual. En francés, en cuanto a las mujeres, la femme n'existe pas o il n'y a pas la femme, y ya hemos dicho que no hay relación sexual, il n'y a pas du rapport sexuel, efectivamente. Bueno, pues son expresiones de Lacan que dan cuenta de la imposibilidad de existencia para la condición humana, precisamente de una ontología entre los sexos, de una ontología que haga concordante a los sexos, de una ontología que haga posible una relación simétrica. La pretendida existencia natural de un alma masculina que se pone en un cuerpo de mujer y un alma femenina que se pone en un cuerpo de hombre, bueno, pues no, pues precisamente es la ilusión de que exista una proporción sexual, de que exista la relación sexual, de que haya una armonía entre los sexos. Y eso, a lo largo de la historia, pues se ha expresado siempre, bueno, unas veces en términos religiosos, otras veces en términos filosóficos, otras veces en términos biológicos, otras veces en términos psicológicos. Y modernamente, pues también en términos de la teoría de los estudios de género. Ya sabemos que a partir de Freud, los atributos masculinos o femeninos no pueden ser ya pensados como punto de partida, sino como resultado siempre incompletos de un largo proceso de estructuración. Y cada época ofrece unos modelos identificatorios que dan lugar a distintas representaciones de género. Claro, eso va a ir acorde con el imaginario social de cada momento, de cada época. Desde la antigüedad podemos encontrar toda una serie de normas de conducta, sea en la Biblia, normalmente, en los evangelios, o en el Corán, o en los grandes tratados de ética, que precisamente están encaminados a regular las relaciones entre hombres y mujeres. Constantemente están diciendo cómo tiene que ser un hombre para una mujer, cómo tiene que ser una mujer para un hombre. Si se muere el marido, entonces en la Biblia está pues que tiene que casarse la mujer con el hermano del difunto, bueno, 1000 normas. Y eso, ¿cómo debe ser un hombre para una mujer? ¿Cómo debe ser una mujer para un hombre? Que es lo mismo que decir qué es un hombre y qué es una mujer. Es una cuestión tan imperiosa que sabemos que ha llevado a infinidad de fanatismos
y de fundamentalismos extremos a lo largo de los siglos, que llega precisamente hasta la guerra, hasta la muerte. De hecho, recuerdo que Carlos Bach me dijo en cierta ocasión que los fanatismos eran intentos restitutivos, es decir, de restablecer algo de lo anterior perdido, tal como sucede, creo, por ejemplo, en la psicosis, como en los delirios, como intentos restitutivos. Ahora bien, vamos otra vez al reino animal. Justamente al contrario, en el reino animal, ninguna ontología puede dar cuenta de lo que una mujer es o quiere ser para un hombre, ni viceversa. Pero ahora traigo una imagen bien expresiva que encontré navegando por la web y que siento no poder decir quién es el autor porque me parece unas viñetas fantásticas. Lo he buscado ya muchas veces y no lo he vuelto a encontrar. Esta es el dibujo. A ver, decidme si se ve bien. Lo acerco, lo alejo. Sí, Guillermo, se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos a la izquierda, a ver, aquí será a mi derecha. En este lado tenemos que hay relación sexual. Exacto. Y en este lado tenemos el que no hay relación sexual. En la imagen de la izquierda tenemos que, hablando del león, lo que hablábamos del león y de la leona. Hay relación sexual. ¿Por qué? Porque todo está por naturaleza determinado. Pero fíjense, vaya cara de aburrimiento, ¿no? Está bien expresado en el dibujo. En cambio, en la viñeta de la derecha, que en este caso es la izquierda, no sé cuándo la ven, si es la izquierda o la derecha, en el caso de no hay relación sexual, se trata ya de la dimensión humana. Y la cosa pues es más divertida. Son animales humanizados, pertenecientes a una cultura perruna, ¿no? Que se encuentra bajo la prohibición del incesto, donde la hembra ya no está sometida a lo biológico del celo. Además de ser la única especie de mamíferos en que ella mantiene firme y turgente sus senos, que son causa del deseo de los varones, claro, fuera de la época del amamantamiento. Saben eso, que la hembra humana es el único mamífero que fuera del tiempo del amamantamiento mantiene sus pechos firmes y turgentes. Los demás, hasta en los primates cualquiera, los tienen firmes cuando están dando de mamar y después caen hacia abajo. Mientras que quizá miles de años de evolución ha hecho que en la hembra mujer las cosas sean distintas. Tal vez, pienso yo, pueda estar relacionado con el deseo del otro, es decir, con el deseo de los varones. Bueno, a ver. Digamos que, ¿dónde está? Aquí, en los de la relación, no es relación sexual, pues serían el perrito y la perrita que han pasado por una posición esquizoparanoide y que se esfuerzan por alcanzar la posición depresiva. O sea que por más que haya un objeto bueno solidamente establecido, nunca lograrán alcanzarla por completo y de forma perfecta, porque se trata de un fallo estructural. ¿Y estructural por qué? Pues porque nunca podremos dominar ni dar cuenta mediante lo fantasmático, ni mediante el lenguaje de ese mundo interno del yo, ni de ese yo, mundo externo,
que se crea a partir de ese primer mecanismo de la expulsión o deflexión de la pulsión de muerte, como diría Melanie Klein, ¿no? O sea, tanto lo uno como lo otro, lo real. Incluso si llevamos avión, podemos decir que la función reverie en mamá, filtrando el bombardeo de lo real que el bebé recibe, tiene un límite para la metabolización, para la simbolización, para la representación, para devolverle incluso al bebé aquello con menos angustia, completamente. Pues volviendo a la pareja de la derecha, vamos a ver. Aquí tenemos a nuestro joven y valiente Can Barón deslizándose. ¿Dicen algo? Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Le pedimos por favor que lo cierre, así no se superpone con la presentación. Gracias. Bueno, tenemos al Can Barón deleitándose con su presumida y atractiva hembra, que le aprueba con esa coqueta mirada de reojo, a la vez que rezuma goce y amor. Y podemos decir, ahora yendo a Freud, en vez de a MacLean, pues porque ambos pasaron por un perruno complejo de Edipo, con su complejo materno y complejo paterno, nunca superado por completo. Porque igualmente se trata de fallos por razones estructurales. Y eso además nos deja al fantasma como resto de nuestros anhelos más secretos, como resto de nuestros anhelos de regreso al paraíso perdido. Porque si Lacan dice que la mujer no existe, en este caso la perrita no existe, o no hay relación sexual, también dice precisamente que algo de eso se encuentra en el amor. Por ejemplo, habla de esto Lacan cuando habla del amor cortés en el seminario 20, cuando habla de la sublimación en el seminario 7 o en el seminario 10. Y precisamente lo que creo es que aquí entra la creatividad. Pues uno puede pensar cuánto esfuerzo creativo, cuánto esfuerzo sublimatorio para llegar a la viñeta de la derecha. Esta. No sé si ustedes lo ven a la derecha o a la izquierda. Esta. ¿Cuánto esfuerzo creativo, digo? Y cuánto esfuerzo sublimatorio y poético para llegar aquí. Para que un hombre, como los perritos humanizados, para que un hombre con su amor precisamente pueda crear poéticamente a la mujer. Poéticamente a la mujer o a una mujer, como sucede en el amor cortés, que cantaban exaltando precisamente a la mujer. Y cuánto esfuerzo también para que ella misma, pueda inventarse a sí misma como tal, como mujer, a partir de la pregunta freudiana que es ¿qué quiere una mujer? Y la pregunta lacaniana que es ¿qué es una mujer? Lo cual suele ser puesto en marcha de manera transgeneracional por la pareja parental y sobre todo por la madre, en el caso de la mujer. No, y el del hombre también, porque pensemos en lo que dice Ruth McGobrick de sus conversaciones con Freud, de cómo hay una identificación con la actividad de la madre, tanto en el
en la mujer como en el hombre. Bueno, pues por lo que la madre le transmite a la hija, en este caso, de su propia relación con sus padres y con su hombre, padre de su hija. Y no estoy hablando solamente de identificación, ¿eh? Lo importante es que estoy hablando de creación, de sublimación, de invención, que sí puede estar apoyado en identificaciones, pero creo que es algo más importante. Guillermo, ¿podrías ir redondeando? Ya estamos cerca del tiempo y le pasaríamos Sí, después a Enrique. Sí, gracias. vale, pues redondeo rápidamente. Vale, volviendo a nuestra imagen. También en ella lo que quiero, ¿Me decís el nombre de la autora que no escuché bien, que hablaba esto de la identificación a la actividad de la madre? ¿De quién? Ruth Bunsbrick, en un trabajo que se llama La fase pregenital, o no, la fase preedípica de la niña, la fase preedípica en el desarrollo de la mujer, o en el desarrollo de la niña, o algo así. Bien, gracias. Eso está en una compilación que hizo Fliss. Está publicado por Paidós. Y es un artículo muy interesante porque Freud toma muchas cosas de Ruth McGobrick en conversaciones suyas. El artículo está publicado después de la muerte de Freud, pero ella recoge ahí muchas cosas de las conversaciones que había tenido con Freud. Bueno, volviendo a la imagen. Fijaros que en ella también se refleja la gratitud que cada uno siente por el goce que del otro recibe y la reparación que están poniendo en marcha, de forma que el sexo, fíjense que voy de Lacan a Klein, de Klein a Lacan, de Lacan a Klein, de Klein a Bion, y en este caso a Meltzer. La gratificación que recibe por el sexo y el semen de él no es peligroso, sino bondadoso y dador de goce. Y ella, lejos de la envidia por el pecho bueno, continente de todo lo bueno, se torna excepcionalmente agradecida porque está recibiendo de ese pene pecho bueno todo el amor y el alimento y los cachorritos que siempre deseó, ni el más mínimo rastro de envidia. En ese mundo fantástico todo es amor, goce, reparación, gratitud. Qué estupendamente se siente cada uno cuando todo es júbilo, cuando todo es felicidad, gratitud, júbilo, cuando desterrado lo malo, estamos como viviendo lo bueno, los objetos vivos, revitalizándonos a través de un acto sexual con nuestra mujer, por ejemplo, y la mujer con el hombre también. Bueno, ¿qué pasa? Porque según Melces diría que en ese momento, que hubo un momento en que quedó establecida la fantasía de la pareja combinada, de los padres reparándose mutuamente. Entonces, podría decirse que en Klein, como en Lacan, la mujer no existe, tiene que ser creada. Algo de ella se crea mediante la sublimación o la fantasía de reparación o la gratitud. Ahora bien, pues después de ese acto, o a la mañana siguiente, ambos partener despertarán y de nuevo pues a tener que vernoslas con el conflicto, con la falta de armonía entre los sexos, con la invasión de lo real que sufrimos cada día. Pero lo importante es que con todo seguimos contando con la mediación del fantasma, con la fantasía inconsciente, que es algo, casi diría, mucho más fuerte que lo que puede ser un instinto en los animales y que además trae de la mano también al amor. Bueno, si queréis paro ya aquí, aunque tenía muchas más cosas preparadas. Pero pueden ir saliendo a lo largo de,
de la discusión. Perfecto, Guillermo. Me faltaba hablar Sí. de, bueno, 3 formas de goce que son el goce fálico, el goce del otro y el plus de goce, ¿vale? Lo podemos ver luego. Y Sí. hablar de las fórmulas de la sexuación, que más o menos he hecho referencia a ellas, y de lo que sería el discurso histérico, la fantasía histérica y el discurso histérico. Pero Sí. termino ya. Como tampoco quedó tiempo para la viñeta que vos traes en tu trabajo, Guillermo, que eso veremos si podés contar algo también. El caso de tu paciente. Ah, sí. Sí, pero ya os dije que era muy difícil contar algo Claro, sí, vos haces una en síntesis tanto. muy, muy discreta en tu trabajo. Claro. Bueno, de acuerdo, gracias, Guillermo. Le vamos a dar la palabra entonces a Enrique. Adelante, Enrique, y les pido por favor que cierren los micrófonos. Gracias. Muy bien. Bueno, en realidad yo me quedé más entusiasmado con lo que Guillermo nos acaba de contar que con lo que leí en el trabajo. Aunque el trabajo también hay cosas y que tienen que ver con lo que Guillermo nos acaba de contar, porque es muy clara la imagen de estos perros en lo que Guillermo llama que hay relación sexual y que no hay relación sexual. Porque yo pensaba que ¿a dónde se podían ver estos dos perritos? Cogiendo. A ver, perdón, Enrique, ¿puedes acercarte un poquito más al micrófono? Te A ver, escuchamos, pero un poco bajito. sí, bueno, a ver, si puedo subirlo. A ver, espera. Bueno, me acerco, no sé, a ver si así se escucha mejor. Bueno, un poquito mejor. ¿Sí? Adelante, Si sí. no tendría que subir acá, pero la verdad que tengo que probar la configuración del audio, me va a llevar un poco de Bueno, tiempo. vos acércate un poquito y Bueno. entonces ahí nos estamos mejor. Entonces, estaba diciendo dónde se podían ver estos dos perritos teniendo una relación sexual a la que llama Guillermo, donde no hay relación sexual. Entonces, y yo creo que esos perritos podrían ser perritos de caniles que están enseñados a que tienen que tener relaciones con perritos de la misma especie y no con cualquiera. En la calle es más complicado ver estos perritos. Pero en los caniles sí se ve de que hay algo, y ahí está el asunto, porque eso responde al dueño de los perritos. Entonces, los perritos tienen que renunciar, llamémoslo, a su instinto para responder al deseo del dueño. Y me parece que esto es lo que uno puede pensar que se juega en la domesticación de los perros, en el sentido de que la domesticación implica poder hacer que el animal renuncie a su instinto para que pueda responder al deseo del dueño. Esto de responder al deseo del dueño es responder al deseo de otro. No si lo hubiera el deseo de los perritos, porque ahí empieza el problema. Si los perritos tienen deseo, bueno, puede ser que tengan el deseo de satisfacer el deseo del otro, el deseo de satisfacer al deseo del dueño. Pero si los ves como en la primera imagen, en la imagen podríamos llamar más natural, que sería la más instintiva, no hay renuncia a la forma natural de la relación sexual. Entonces, en esta relación sexual, donde hay amor, porque la perrita larga los corazoncitos, esto es muy interesante toda la figura, ¿no? Y el perrito está medio baboso en la imagen, o sea que me parece que es muy interesante porque los pone, digamos, en una posición casi
homomórfica, como tomando unas posiciones humanas, pero está bien que el animal responda a una posición humana en cuanto responde al deseo del otro, al deseo del otro. Acá ya nos vamos introduciendo en temas, ¿no?, que trae Guillermo, como él no trae el deseo del otro, pero podríamos decir que hay una cierta relación entre el deseo del otro y el goce del otro. Porque el goce del otro, podríamos decir, siempre es barrado el goce del otro, barra el goce del otro. El goce del otro es lo que introduce la castración, como en este caso de los perritos, en donde respondiendo al deseo del otro, los perritos tienen que asumir la pérdida, llamémosla, de su instinto, y este asumir la pérdida del instinto es responder al goce del otro. Podríamos decir, en ese sentido, que responder al goce del otro es responder a un efecto de la castración, porque es, como lo escribe Lacan, el otro barrado, el otro tachado, el otro en falta. El otro en falta es el otro gozando, y gozando de lo que puede imponer de la castración. Entonces, me parece que esto muestra muy claramente esta idea de que no hay relación sexual cuando hay amor y cuando hay goce. ¿Por qué? Porque cuando hay amor y hay goce, ya ha habido la introducción de la castración, ya ha habido la introducción de una pérdida, ya ha habido la introducción de una renuncia. Esos perritos, para poder tener relación de esa forma, han tenido que renunciar a su instinto para responder al deseo del amo. Entonces, vemos acá de qué manera realmente hay una diferencia entre lo que es el deseo sexual, porque el deseo sexual justamente siempre está desviado de su fin, ¿no? Cuando dice Freud, el deseo sexual es polimorfo, infantil, etcétera, etcétera, el deseo sexual es un deseo que siempre está inhibido en su fin, que no tiende al fin que Freud llama, porque Freud lo llama así, el deseo de la reproducción, ¿no? Porque Freud dice que el deseo completo tendría que tender a la reproducción. Si no, es un deseo que está inhibido en su meta. Por supuesto que es fundamental la inhibición en la meta, como lo traía Guillermo, porque es la posibilidad de la sublimación. Y en ese sentido, hay una posibilidad, como dice Guillermo también, de introducir en el deseo el amor a través de la sublimación, porque es la forma en que se puede amar en lugar de tender a la meta sexual, que sería la reproducción para Freud. Ahora, acá en este caso que está trayendo Guillermo, es muy interesante porque el problema no es la reproducción, que hay que inhibir esa meta, sino el problema que para sublimar hay que ponerse en relación con el goce del otro. Que el goce del otro implica una renuncia, una pérdida, una castración. Entonces, no hay posibilidad ni de desear ni de amar, como estos dos perritos que pueden desear y pueden amar, porque están bajo el peso del deseo del otro. ¿Qué es el deseo del otro? Bueno, el deseo del otro, podríamos decir, tiene dos formas. Uno sería lo que da lugar al ideal, ¿no? Porque el deseo del otro sería un otro ideal, que sería el amo, ¿no? Y otro sería la forma más lacaniana, podríamos decir, que el deseo del otro no es la castración del otro, sino que el deseo del otro está teniendo que ver con la pérdida irremediable que implica el lenguaje. El hablar implica una pérdida irremediable. La pérdida irremediable que implica el introducirse en el lenguaje
que tiene que ver con la castración, como estamos viendo, es que para hablar uno tiene que ir tangencialmente a la cosa. No puede hablar directamente de la cosa. Esto es lo que trae Guillermo también en el campo de lo real, ¿no? Porque la cosa, estando en el campo de lo real, es algo de lo que no se puede hablar, como dice Wittgenstein, de lo que no se puede hablar hay que callar, o como dice otros autores, ¿no? Que trabajan el tema del silencio. ¿Qué hay en el silencio? ¿Qué hay en la nada? Hay algo, pero ese algo que hay en el silencio o en la nada está referido a las cosas que rodean al silencio o que rodean a la nada. Ahora, lo que rodea al silencio o que rodea a la nada es lo que rodea al símbolo. Y me parece que, yo no sé si cuánto tiempo tengo, porque acá cuando empezamos a hablar de lo que rodea el símbolo, empieza a aparecer el problema del falo. Empieza a aparecer el problema de lo que Kant llama el significante fálico. Significante, ¿por qué? Porque Lacan distingue significante de símbolo. Freud habla del símbolo fálico. ¿Por qué Freud habla del símbolo fálico? Y Freud habla del símbolo fálico porque no lo conocía a Saussure. Porque si lo hubiese conocido a Saussure y hubiera estudiado a Benveniste, sabría perfectamente la diferencia que hay entre símbolo y significante. Entonces, creo que en ese sentido hay un trabajo de Chigoyen muy interesante sobre la historia del simbolismo en psicoanálisis, que nos muestra claramente este callejón sin salida al cual llega la teoría del símbolo, sobre todo en Jones, porque no puede distinguir símbolo de significante. Y símbolo es muy importante, la función del símbolo, porque, a ver, me gustaría tomar ahora un trabajo, la presentación del libro de Elvira, de Oscar, a mí me hizo reflexionar mucho una parte del texto en donde dice, tomándolo a Ferenczi, las cantidades y cualidades de excitación que el organismo ha desplazado sin satisfacerlas en interés del buen funcionamiento de sus órganos se acumula en el aparato genital para ser descargados a través de él. Esto lo dice Ferenczi textualmente. Pero ¿qué es el aparato genital para Freud? Porque para Freud el aparato genital es el primado del falo. Ahí es donde también es claro de que el primado del falo viene a ser un problema dentro del psicoanálisis, porque ya no se trata del genital, se trata de un símbolo. Entonces, uno diría que lo que se descarga de las satisfacciones es en el símbolo. El símbolo es el lugar en donde se van a descargar, como dice Ferenczi, las satisfacciones en interés de algún buen funcionamiento de los órganos. O sea que para que los órganos funcionen bien, hay que encontrar un lugar a donde dirigir la descarga, y ese lugar al que se dirige la descarga es al símbolo fálico. Para Lacan sería el significante en su función fálica. O sea, el significante en su función de descarga. El significante que descarga lo acumulado en mi lectura de todos estos trabajos a medida que voy hablando. Ahora, este significante fálico, que se juega a través de lo que voy diciendo, tiene momentos fundamentales, que son los momentos del síntoma, el momento del olvido. Es un momento en donde el significante fálico hace una aparición clara. ¿Por qué? Porque es el significante que pone en juego una pérdida en el olvido, una pérdida de una función en un síntoma. La pérdida de la función como síntoma sería la interrupción de mi discurso. El lapsus, el mal hablar, serían formas en donde el significante fálico aparece
en el discurso, en lo que uno habla, como una interrupción, como una pérdida, como una inhibición de las posibilidades del desarrollo. Hay que recordar que para Freud la inhibición es inhibición de una función en más o en menos. O sea, que hablar rápido y que no se entienda lo que uno dice es una función de inhibición del lenguaje. Hablar muy despacito y que aburra también es una función de inhibición del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje sirve a la relación con el otro. No me quiero extender mucho en esto, porque me parece que otro punto interesante en relación a esto, que es lo que los lleva a Jones a hablar de un falo protofálico y deuterofálico. ¿Por qué? Porque Jones quiere ubicar la problemática del falo dentro del Edipo temprano. Ahora, como la problemática del falo tradicionalmente está ubicada en relación al complejo de Edipo, tiene que decir entonces, hay un falo protofálico previo al complejo de Edipo y un falo deuterofálico que es una vez instalado el complejo de Edipo. Pero lo que me parece que los psicoanalistas hemos olvidado de Freud es algo que les voy a leer ahora y que se pasa gente que es muy lectora de Freud, cuando yo les leo esto, me dicen, no puede ser que Freud diga esto, ¿dónde está? Bueno, yo les voy a leer y les voy a decir dónde está, que está en la Organización Genital Infantil, esto que les voy a leer. Según puntualiza el viejo pediatra Lindner, el niño descubre la zona genital dispensadora de placer, pene o clítoris, durante el mamar con fricción, chupeteo. No quiero entrar a considerar si el niño efectivamente toma esta fuente de placer recién ganada como sustituto del pezón materno que perdió hace poco. Posteriores fantasías, quizás felatio, tiene que ver con el caso clínico, después lo veremos, apuntan en esa dirección. En suma, la zona genital es descubierta en algún momento y no parece justificado atribuir un contenido psíquico a los primeros quehaceres del niño con ella. Acá es donde Jones ubica la dimensión protofálica. ¿Y por qué, digamos, lo ubica? Porque sigue Freud. Ahora bien, el paso siguiente, en la fase fálica, que así ha comenzado, la fase fálica así ha comenzado en el momento de mamar con fricción como una diferencia entre la satisfacción que se obtiene entre el mamar y la satisfacción que se obtiene en la zona genital. Entonces, en ese sentido, el falo aparece como lo que va a darle sentido, o dicho de otra manera, más lacaniana, significar esta diferencia. Por lo tanto, el goce fálico significa la diferencia de lo que se gana en una pérdida, de lo que se pierde en la ganancia, de lo que se gana en la satisfacción por la diferencia que hay entre el mamar y el tocarse los genitales. Me parece que acá hay un problema que tendremos que seguir discutiendo y que es muy interesante en relación al caso clínico para poder plantear esto que decía Guillermo, ¿no? De las, ¿cómo lo decía Guillermo? Las diferencias no dice de la desestimación, sino del desconocimiento. Las diferencias del desconocimiento, en este sentido, habría mucho que hablar sobre la diferencia del desconocimiento, pero podríamos decir de que el desconocimiento fundamental que aparece en el caso este es muy interesante porque a mí me remitió mucho al trabajo de la mascarada femenina, ¿no? De la mascarada femenina, bueno, lo tengo ahí anotado de quién es, pero en donde el problema es la mascarada
de la feminidad ante el complejo de castración. Ahora, esto también es muy importante, la mascarada de la feminidad, porque Freud, cuando habla de la feminidad, dice, la feminidad es un carácter psicológico. La feminidad no es el problema central de la mujer. Y acá aparece la paradoja y la contradicción entre lo que es la feminidad para la mujer y la feminidad en relación a la mujer. Porque la mujer va más allá de la feminidad y creo que es algo de lo cual Guillermo nos quiere también, quizás el caso clínico va a servir para discutir esto, porque hay alguna serie de cuestiones que tendríamos que hablar sobre la feminidad. Uno a veces piensa que la feminidad es lo mismo que la mujer, cuando son dos cosas distintas, porque Freud lo dice muy claramente. La feminidad es el aspecto psicológico de la mujer. Y este trabajo, la mascarada femenina, lo deja muy claro, en el sentido de que la mascarada es una manera de querer desconocer el complejo de castración. Y el problema fundamental, como lo dice Freud, en la feminidad de la mujer, es el complejo de castración. ¿Cómo tomar el complejo de castración en la mujer? Y en esto que, bueno, no sé, ya estoy medio pasado el tiempo, me parece, no sé, vos me dirás. Podés ir redondeando, Enrique. Bueno, Sí, podés ir redondeando. Esto que trae Guillermo, que me parece que es muy importante, ¿por qué la mujer está tachada? ¿Por qué la mujer está tachada en Lacan? En el sentido de decir, la mujer no existe. Y esto, hay algo que, bueno, podríamos tomar lo de Tiresias, porque es muy interesante el mito de Tiresias, porque ustedes saben que Tiresias fue hombre, fue mujer y después fue hombre, ¿no? Lo más interesante, y que por ahí también es necesario recalcar, que cuando fue mujer, tuvo 2 hijos. O sea que Tiresias, además de saber sobre el disfrute sexual del hombre y de la mujer, sabe sobre la maternidad también Tiresias, porque fue madre de 2 chicos. Y entonces, Tiresias, cuando le preguntan sobre la satisfacción sexual, él dice, el hombre de 10 disfruta de una. Y la mujer que disfruta de las 10 guarda una para la maternidad. Entonces, me parece que en ese sentido, la mujer siempre está castrada, porque siempre está guardando algo, digamos, y esto uno podría parecer un poco, podríamos decir, machista, diciendo a la mujer siempre te guarda algo, siempre te engaña, siempre te miente. No, porque también los hombres siempre guardan, siempre mienten, siempre engañan. Y esto tiene que ver con que el problema no es el hombre o la mujer en la dimensión genital. Es el hombre y la mujer en función del deseo, que es otra de las cosas que trae Guillermo. Y en función del deseo, que Freud trae, ¿no? Que el hombre y la mujer aman en distintas maneras. No trae una especificación sobre el deseo femenino o el deseo masculino, y tampoco sobre el goce femenino y masculino. Pero sí trae estos indicadores de las formas de amar, en el sentido de que la mujer busca amor, uno podría decir, porque siente que le falta. El hombre, y entonces ahí se pone en juego la cuestión de que la mujer siempre está castrada, siempre le falta algo, por eso busca amor, busca ser amada, por lo que a ella le falta, busca ser amada. Y el hombre busca amar como una manera de restituir a través del otro lo que le falta a él. Entonces, tanto en el amor femenino o en el amor del hombre, me gusta más decir, como en el amor de la mujer, se juega el problema de la falta, el problema de la castración, de distinta manera, porque uno busca que lo restituyan y otro busca restituir. Entonces,
Y me parece que acá se van articulando algunos problemas a los que toma Guillermo y que quizás en la discusión del caso puedan quedar un poco más claros. Bueno, pero... Gracias, Enrique. Me parece que estamos ya con el tiempo, pero estoy en una disyuntiva porque tengo muchas ganas de darles la palabra a todos los demás, pero también Enrique hizo referencia al caso que presenta Guillermo en su trabajo. No sé si pedirte, Guillermo, que hagas una síntesis de la síntesis que vos presentás en tu trabajo, porque tiene tanto que ver con el título de tu trabajo, del goce de la histérica al goce femenino, y Enrique hizo alusión varias veces al caso. Yo no sé si todos leyeron el trabajo, pero tal vez podrías hacer una breve síntesis y entonces ahí sí abrimos a la discusión. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Guillermo? Enrique, ¿qué te parece? A mí me parece bien. Bueno, entonces, si quisieras, entonces te damos la palabra de nuevo, muy sintéticamente, por supuesto, para después dar tiempo a las intervenciones, ¿no? A ver, muy sintéticamente, el fantasma de la histérica o el discurso de la histérica. Para Lacan es la histérica busca un amo sobre el cual reinar. Dice, no sé cómo Freud no se dio cuenta antes de que lo que la histérica busca es al padre. Es decir, busca a una figura ideal. Y el problema es que después a esa figura ideal, ese amo lo castra en lo imaginario para recuperar su ser fálico. Es decir, si castro a quien he idealizado, recupero yo algo de mi ser fálico. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la histérica va buscando, como dice Lacan, un amo, es decir, va buscando al padre, a un padre idealizado, que además la salve de quedar encerrada en el cuerpo materno. Bien, entonces, digamos, del goce de la histérica al goce femenino. Si la histérica logra salir de ese fantasma y que ese fantasma, claro, le da mucho miedo al goce. Ella está en el goce fálico, está en el deseo del otro, como todo el mundo está en el deseo del otro, que ha explicado Enrique, ¿no? Pero el goce más allá del falo, como es algo más allá de lo significado, de lo representado, de lo simbolizado, da mucho temor, mucho horror. A la histérica le da mucho más. En cambio, hay dos momentos en los que dicen que la histérica se da un respiro. Eso lo dice Jenny Lemoine en la partición de las mujeres. Uno es cuando se enamora y otro es cuando está embarazada. Que son los momentos en los cuales parece que obtiene algo idealizado y algo del orden del padre idealizado que ella esperaba. Pero bien, si en el momento que pudiera conseguir a través de un análisis, como sucedió con este caso clínico que cuento, ir más allá, tener menos temor a ir más allá del falo, lo cual implica salir más del cuerpo materno, salir más de las prohibiciones maternas y dirigirse más al hombre, entonces puede haber un mayor acceso al goce femenino, porque el goce femenino, en el sentido que habla Lacan, de goce más allá del falo, porque la mujer es no toda fálica, quiere decir que es fálica y además mucho más, no como el hombre que prácticamente sería solo fálico, excepto quizá los místicos y los psicóticos. Si consigue ir más allá, porque consigue vencer ese temor a través de su análisis, entonces puede tener acceso a un goce más allá del falo. Por eso dice está François Dolto que llega un momento que si es verdad, si ella confía
completamente en su amante, cosa que para la histérica es muy difícil porque no llega a confiar en su amor, a que no la vaya a dejar, etcétera. Si llega a confiar en su amante, puede ir más allá de ese goce fálico, ir al goce de la mujer. Llámesele goce total, goce vaginal, goce como quieran llamarlo, porque no se sabe, porque es algo del orden de lo desconocido y de la realización original bioniana. Pero si lo consigue, entonces puede ir en ese más allá. Creo que esto sería una pequeña síntesis de lo que me pedías, más o menos. Bueno, muchas Claro, gracias. eso tiene que ser a través de todo un proceso analítico, en Claro, el cual en la transferencia se vayan dando las transformaciones necesarias para que sí, suceda. sí. Y es lo que se ve en tu trabajo, ¿no? Cuando vos haces esa síntesis de tu paciente, de lo que te ocurrió en el trabajo con tu paciente, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, vamos a abrir para las intervenciones de los que quieran participar. Tengo que decir que en el chat ya tenemos 2 intervenciones. Una es de Clara London y la otra de Hugo Failla. Clara, no sé si quisieras vos directamente o querés que yo lea lo que vos escribiste en el chat. No, ya que estoy, lo pregunto yo, porque me tengo que Dale. ir dentro de un ratito, pero tengo tiempo para escuchar alguna respuesta. Bueno, muy interesante la charla, muy compleja para los que no somos conocedores profundos de Lacan. Gracias, porque nos abren perspectiva. La pregunta concreta es algo que, bueno, que uno ha aprendido durante su incursión en las ideas de Lacan, que es, no hay relación sexual porque no hay complementariedad entre los sexos. Es la primera falla. Entonces, a mí me gustaría saber qué quiere decir que se suple con el amor y el lenguaje, qué es esa, y si esto tiene algo que ver. Mientras ustedes hablaban, yo estaba muy, digamos, recordaba muy fuertemente la postulación de Emile Cedillo acerca del feminismo espontáneo de la histeria. Y entonces me gustaría saber si hay alguna conexión, cómo la piensan ustedes. Gracias. Gracias, Clara. Y yo le pediría a Hugo Failla si quiere también hacer su pregunta, su intervención, y entonces ahí ya dejamos para el intercambio. Sí, espera que... Hola, sí. Bueno, cortito, les agradezco a los dos las exposiciones, al igual que Clara, bueno, manejo un lacanés turístico. En tu trabajo, Guillermo, mencionás el estrago materno, después no apareció en la exposición. En la histérica, según planteás o según entiendo yo, algo del estrago materno se teme en el hombre. ¿El ser fálica, ser el falo, sería una defensa frente al temor a ser devorada? Es esa la pregunta. Gracias, Hugo. No sé si quieren ustedes contestar a Clara y a Hugo o avanzamos, si no, con otras preguntas o otros comentarios. Lo que prefieran. Bueno, A ver, yo diría con respecto a la cuestión del amor, si no hay armonía entre los sexos, es necesario que haya algo y que sea del orden de la creatividad, de la sublimación, creo yo, para que se pueda crear algo del orden de la relación sexual, algo del orden de la mujer, Por eso puse el ejemplo que pone Lacan del amor cortés, donde de alguna manera se crea una mujer y además distinta a la que hasta entonces en la historia había. En tiempos de los romanos era muy distinto la concepción de la mujer o la concepción del hombre incluso. Lacan llega a decir, dice, en tiempos de los romanos
las mujeres envenenaban a los hombres, caían como moscas, así se debe decir, porque eran todos matrimonios de conveniencia, etc. En cambio, en el amor cortés llegan a hacerse amigos, hombre y mujer, y el amor es una suplencia. Digamos que si no hay relación sexual, algo se puede suplir. Si no hay armonía entre los sexos, algo se puede suplir mediante el amor, sencillamente. Porque si no hay amor, no hay nada. Si fíjense en las parejas, cuando se enamoran de un ideal. Eso no es el amor en sí. Pero llega un momento que empiezan a amarse, a quererse el uno al otro, y empiezan a sublimarse el uno en el otro. Empiezan a tener una conciencia más allá de su propio fantasma, de respeto incluso a la singularidad del otro. Bueno, eso con respecto al amor. Con respecto a la cuestión del feminismo espontáneo de la histeria, a mí el feminismo espontáneo de la histeria me parece un feminismo machista, porque el feminismo espontáneo de la histeria lo que de alguna manera quiere es ser como los hombres y rivalizar como los hombres. Creo que esto es lo que Emil Cedio Bleismark de alguna manera está intentando mostrar. Hay otro feminismo, que es el feminismo que puede admitir las diferencias y el feminismo que puede llegar a una igualdad entre hombre y mujer, pero respetando las diferencias. En cambio, en el feminismo es espontáneo de la histeria como lo que quiere es un amo sobre el cual reinar, acaba rivalizando con ese amo. Y entonces se convierte como en un hombre más con el cual está rivalizando. En ese sentido, te diría lo del feminismo espontáneo de la histeria. No es un feminismo, es un feminismo muy fantasmático, creo, que no deja de ser un feminismo, pero un feminismo de tipo, yo que sé, Margaret Thatcher, o las políticas que hay, tanto que son tan feministas, pero que lo único que hacen es rivalizar con hombres o con otras mujeres o con otros políticos o con otras formaciones políticas. Pero siguen teniendo la aspiración a, lo voy a decir en términos freudianos, a ser el padre de la horda primitiva, quien tiene el poder sobre todo y sobre todos. Esta es la cuestión. Luego, la otra cuestión, sobre la de ser el falo, por supuesto, está tanto en las mujeres como en el hombre, el temor a ser devorado por la madre. Lacan, de hecho, hace la metáfora del cocodrilo, que es muy similar a lo que habla Melanie Klein. Los temores de devoración de una bestia peligrosa. Están en la boca del cocodrilo, no sabe dice Lacan, no sabe qué mosca puede picarle y cierra la boca. Es lo mismo que está diciendo Melanie Klein de los temores de devoración. ¿Qué pasa? Pues que si la figura del padre cae, como la figura del padre está en la metáfora paterna, es decir, hay un primer momento en que lo terrorífico es que quiere mi madre de mí, quiere comerme, quiere desearme, pero en la metáfora paterna se convierte en, no es que quiera comerme, no es que quiera comerme, es que desea a mi padre. Entonces hay una deflexión ya de los temores de devoración, de los temores de ser simplemente y completamente el falo de mamá. Creo que te contestaría esto. Muchas gracias, Gracias por las preguntas. Una pequeña, me parece que es interesante el concepto de este feminismo espontáneo de la histeria.
de la histeria, no de la histérica. ¿Por qué? Porque ubica a la histeria en el campo de las neurosis y en una posición que puede ser tanto del hombre como de la mujer. Hay tanto mujeres Enrique, histéricas, acércate más al micrófono, no se te oye hay bien. tanto mujeres histéricas como hombres histéricos. Y en ese sentido, el trabajo de John Riviere es muy interesante porque justamente aborda el problema de la mascarada que se juega en el hombre. Y ella la pone fundamentalmente en relación al hombre homosexual. Entonces, a mí en ese sentido me hubiera gustado llamarlo al trabajo más el goce histérico, en principio. Pero por supuesto, el goce de la histérica, la histérica ha pasado a la historia del psicoanálisis como el prototipo de los primeros pacientes que atendió Freud, y lógicamente esto va arrastrando toda una conceptualidad que nos hace olvidar de que hay tantas histéricas mujeres como histéricos varones, y que el problema no es un problema de sexos, es un problema de neurosis histérica. Eso como primera cuestión. Y en este sentido también la complementariedad entre los sexos, en el sentido de la falta, hay complementariedad, pero no en la relación sexual, sino la complementariedad en el amor. En el amor también podríamos buscar una complementariedad compleja en el deseo, también, porque es una podríamos llamarla, son las acá entraríamos en problemas de la lógica, pero podríamos llamarla las paradójicas de las complementariedades, lo paradójico de las complementariedades, en donde hay un amor femenino, un amor masculino, un deseo femenino, un deseo, que hay pero son complementariedades paradójicas porque se excluyen, no es que se niegan. Y en ese sentido a mí me quedó una pregunta que le había querido hacer ¿dónde tengo una pregunta que le quería haber hecho a Martina Bluquet cuando dijo que el goce impide el deseo, porque no es que el goce impide el deseo, es que hay una relación paradójica entre el goce y el deseo, en donde el goce empieza donde el deseo termina, pero no se llega al goce sin el deseo, o sea que no es que se excluyen, se incluyen paradójicamente, vamos a decirlo así. Entonces, que es lo mismo que el problema del falo, ¿no? El problema del falo, a ver, ser el falo implica o sos el falo o lo tenés al falo. Ser el falo implica una identificación con el falo. Implica una identificación con el significante fálico. Fundamentalmente, y esto se ve en el trabajo de John Riviere, pero también se ve en el caso de Guillermo, la problemática que implica para la mujer querer ser el falo, porque siendo el falo, escabulle el problema de su castración, ¿no? Y en ese sentido, ser el falo es lo contrario a tenerlo, porque para tenerlo hay que haberlo perdido. Ese es el gran problema de la castración, que uno no puede ser el falo sin haberlo perdido, y en el sentido de que cuando uno lo ha perdido es porque lo tuvo. Y este es el problema de la metamorfosis de la pubertad, en el sentido de que el objeto nunca es el mismo que se perdió. El objeto es reencontrado. En el objeto se encuentra alguna marca del objeto perdido, pero no es el objeto perdido. Y en ese sentido, el falo también tiene la misma característica, en el sentido de que en la identificación al falo hay un ser que se perdió, porque lo tuvo, pero ya no lo tiene, digamos, ¿no?
Me parece que estas son lógicas paradojales que plantea la relación del falo, como también la relación entre el amor y el deseo, y el goce, ¿no? Bueno. Gracias, Enrique. Le voy a dar la palabra a Eliseo, que está allí con la señal de la mano levantada. Eliseo. A ver. Sí, pero con la mano levantada, pero sin imagen. Sin Así imagen. Te escuchamos bien, adelante. espero que me escuchen. Durante toda esta reunión me ha dado vuelta una cita de Freud. No sé si la voy a recordar tal como la dice. No sé si está bien traducido tampoco. Dice, si hay algo en el ser humano similar al instinto animal, ello constituirá el nódulo del inconsciente. La verdad que no sé qué quiere decir con el nódulo del inconsciente. Pero yo quería echar al ruedo esta frase, a ver si este grupo elabora algo con esta referencia de Freud. Bueno, gracias, Eliseo. Dejamos ahí a la frase y pregunto a ver quién más quisiera participar, comentar, preguntar, conversar. Tienen la reacción de la mano si quieren. Yo quería preguntar algo respecto de la bibliografía que mencionó Enrique. Enrique, vos hablaste de Joan Rivière y ¿es posible que sea el artículo que vos comentaste de lo de la mascarada de la mujer? Algo Y así. la mascarada femenina, Así se llama el artículo. así se llama. Gracias, La feminidad como máscara. gracias. Está editada en Tusquets. Guillermo, ¿quisieras contestarle a Sí. Eliseo con esta frase de Freud? Sí. Sí, es cierto que Freud dice que si hay algo similar al instinto en los animales, eso sería el nódulo del inconsciente. Yo he hecho relación antes a la fantasía inconsciente. De alguna manera, pero claro, es una interpretación mía, ¿eh? Es que lo que dije fue que si hay algo con tanta fuerza equivalente en el ser humano al instinto en los animales, es la fantasía inconsciente. Es lo que nos hace ir hacia adelante, es lo que nos hace enamorarnos, es lo que nos hace intentar crear, es lo que nos hace trabajar, es lo que nos hace querer ganar dinero, cada uno en lo suyo, pero es siempre algo del orden de la fantasía, de querer ser el falo o de querer tener el falo, según cómo se mire, por utilizar el término que utiliza más ahora, está utilizando más Enrique. Entonces, creo que debe hacer relación a la fantasía inconsciente. Desde Lacan, uno podría pensar, claro, ya no es Freud, pero podría pensar que en el nódulo del inconsciente puede estar el deseo del otro. No el goce del otro, que es una cosa muy distinta, sino el deseo del otro. ¿Por qué? Pues porque en Lacan el deseo del otro es una de las principales motivaciones que hay. De hecho, él toma a Lévi-Strauss y lo que Lévi-Strauss va a mostrar en la cultura es que hay toda una sucesión transgeneracional y eso Lacan lo va a entender en el sentido del deseo del otro. Cuando un niño nace, se constituye en el deseo del otro, es el deseo de mamá, el deseo de ser el falo, es la identificación con el deseo de lo que mamá desea. Y luego las identificaciones están siempre las cuestiones del deseo del otro. Entonces eso es lo que se me ocurre que podía pensar como ese nódulo del inconsciente, algo similar.
Porque claro, es muy distinto pensar en términos freudianos, incluso kleinianos, que lacanianos. ¿Por qué? Pues porque uno puede decir, pues en el inconsciente también el nódulo que puede ser tan importante como el distinto es la expulsión, las pulsiones. Pero ¿qué sucede? Que para Freud la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Tiene una parte somática, muy bien, muy declarada. Mientras que para Lacan, no. Para Lacan, si uno ve el seminario 11, el seminario sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, por más vueltas que le quiera dar, intentar hacerse lo más posible freudiano que pueda, a donde va a parar es a que las pulsiones proceden del otro. No son un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. En Lacan, la pulsión procede del otro. Si el niño quiere amamantar, por coger el ejemplo que traía Enrique antes, chupar de la teta, es porque la madre le está diciendo, hijo, déjate alimentar. Es decir, es el deseo del otro lo que está funcionando. Cuando en la fase oral, anal, la mamá le está demandando que haga caca en el orinal, el nene se lo lleva como un regalo. Es decir, es el deseo del otro lo que está funcionando ahí. Así como en Freud las pulsiones son límite entre lo psíquico y lo somático, en Lacan las pulsiones, incluso las fases psicosexuales, son efecto del deseo del otro. Esta sería la diferencia. Ahora, si nos atenemos a Freud, pues tendríamos que pensar en eso, o en la fantasía inconsciente, o en toda la cuestión de las pulsiones, cómo se articulan con, no sé, con las cuestiones de los destinos pulsionales. Vaya. Eso te diría, Eliseo. Gracias, Guillermo. Tomaría, a ver, la pregunta de Eliseo. Acércate, Guillermo, Enrique, perdón. Bien. La pregunta de Eliseo, porque la pregunta de Eliseo tiene que ver con lo que acerca al hombre a lo más natural del animal, digamos, ¿no? Podríamos decir. Y ahí hay algo que uno podría decir, lo que tienen en común es que hay algo que hiende la carne. Hiende la carne quiere decir, para cualquiera, el dolor que sufre la carne. Y el dolor que sufre la carne, esta hendidura que sufre la carne, es lo que genera en la carne un rechazo. ¿No es cierto? El problema es que se hace con el rechazo de lo que hiende la carne. Porque podríamos decir, en términos generales, lo que hiende la carne en un animal produce la fuga. El problema en el hombre es que a veces lo que hiende la carne genera un acercamiento a lo que hiende la carne. Entonces, acá hay una diferencia fundamental entre que no solamente, porque cuando yo hablo de hiende la carne, también lo podemos pensar en la carne de la planta, ¿no? Lacan se pregunta en algún momento si las plantas gozan, ¿no? Es muy interesante esa pregunta, porque, digamos, la planta también es hendida en su carne, porque la planta, a través de la fotosíntesis, es hendida por el rayo solar. A veces la busca también, busca el sol, el girasol busca el sol, busca que el sol hienda su carne. Entonces, acá me parece que la pregunta que tiene que ver con lo de Eliseo es esta hendidura que sufre la carne
¿Y cuáles son las reacciones posibles a esta hendidura que sufre la carne? Y en principio la hendidura que sufre la carne, y este es el proyecto de una psicología para neurólogos, es la hendidura que produce una percepción. Entonces, cualquier percepción hiende la carne. Acá, ya a partir del signo de percepción que hiende la carne, podemos empezar a desarrollar toda una problemática que, como la lleva Guillermo a la fantasía, por supuesto, es a partir de la hendidura de la carne que se va a empezar a organizar la fantasía. A partir de la hendidura de la carne, en el proyecto, se diferencian las neuronas psi de las neuronas phi. Y a partir de la diferenciación de las neuronas phi de las neuronas psi, empieza a organizarse todo un sistema que se empieza a articular y que lleva a la articulación de una fantasía. Pero a mí me parece que esto es el problema de cómo uno puede sacarse de la cabeza que el complejo de castración es que la mamá le dice al nene, no te toques el pitito, como si ese fuera el centro del complejo de castración. Cuando Freud lleva el problema del falo al momento del mamar, y que entonces uno ahí ya puede empezar a pensar de que hay algo que también en el momento de mamar hiende la carne, que es esa diferencia entre la satisfacción del mamar y la satisfacción genital. Esa diferencia de satisfacción hiende la carne, porque estipula una diferencia de satisfacciones. Después vamos a decir, como, bueno, Freud dice que ahí comienza la fase fálica, lo podemos relacionar entonces con esta hendidura de la carne y el goce fálico, pero me parece que lo que tiene en común es esta situación, lo más primitivo, ¿no? Como decía, el nódulo del inconsciente. Por eso el nódulo del inconsciente es esta hendidura de la carne sobre la que se constituye la castración. Porque sobre la castración, sobre la pérdida, la castración como pérdida de una satisfacción, pero, como dice Guillermo, se recupera esta pérdida de una satisfacción, se recupera en otra, y acá sí hay una diferencia entre, digamos, el reino del reino vegetal con el reino animal, y dentro del reino animal los hombres con los animales, que es que el hombre tiene el lenguaje para hacer de esa hendidura un campo de significaciones, ¿no? En ese hendirse la carne se articula un campo de satisfacción. Por eso me parece que el complejo... Gracias, Enrique, si pudieras redondear así. No, por eso tenemos que pensar el complejo de castración más allá de la historia en que la mamá le dijo no te toques el pitito. Porque, digamos, como dice Jones, hay una fase protofálica que es anterior al complejo de Edipo, en donde el falo se empieza a funcionar. Y acá también es importante, porque el esfuerzo que hace Jones es de poder mantener la diferencia entre pene y falo, porque no podría decir un pene protopénico y un pene deuteropénico, como marcar que el pene es una cosa antes del complejo de castración y el pene es otra después del complejo de castración, porque el pene es el pene, siempre es el pene. Gracias, Enrique. ¿Alguien más quisiera intervenir, hacer algún comentario, pregunta? Gregorio, adelante. De antemano me disculpo porque obviamente tengo que ser breve y el tema que se plantea no es mucho más. Voy a tomar en lugar de los perros a los leones. Cuando el león empieza a envejecer y alguno de los leoncitos va madurando, la
hembra, la leona, empieza a inquietarse, porque cuando el león joven mata al león viejo, lo primero que va a buscar el león joven es a las crías de la leona para matarlos. Los mata porque quiere tener sus propias crías. Caramba, eso es conocido, pero me llama la atención que sea tan negado. Por otro lado, voy a ir a algo, todo en función del tiempo, nada más, tendría muchísimo para hablar. No cabe ninguna duda que voy a ir a lo remanido. Es la única especie dentro de lo animal, la nuestra, porque tenemos, aparte del tabú del incesto y bueno, y una serie de cositas más, podemos destruir no solamente al resto, sino a nosotros mismos, que este es el tema también. Entonces, yo diría que de Lacan lo que me gusta, como de otros, obviamente, todo el panorama psicoanalítico, es cuando enfrentan la característica del ser humano como una suerte de condición dentro del reino animal, porque pertenecemos al reino animal, pero con características diferenciales, que no las voy a repetir, ya saben, podemos destruirnos a todos, pero además nos destruimos a nosotros también. Entonces yo quisiera escuchar un poquito más sobre esto, porque si no, me quedo con la imagen de que los perritos son muy felices y los seres humanos somos más complicados, no me cabe duda, somos distintos. Pero creo que tendríamos que tomar también que Tiresias es un mito. Eso sí es típicamente humano. Tiresias no existió, no existe, pero existe en lo humano. Entonces yo diría, Lacan junto con otros, con todo el resto de los psicoanalistas, yo los respeto mucho, cuando aportan algo que por lo menos para mi gusto, perdón, esto es algo muy personal, enfoca la potencialidad humana en sus dos aspectos, constructiva y destructiva. Porque hay una característica que por lo menos creo que es la única dentro de la especie animal, es la única que es consciente de varias cosas, pero entre otras cosas también de su finitud. Y así nos va. Porque mientras nosotros discutimos esto tan interesante a fondo, ¿en qué momento social estamos viviendo? Y no es una fantasía. Por favor, nada tiene que ver, a mí me encantan este tipo de reuniones, me encantan las teorías, hay cosas de Lacan que me gustan, pero hay algo que es para mí básico, con esto dejo solamente, aproveché que podía hablar. Nacemos, nos engendramos en una simbiosis y al mismo tiempo la cultura implica salir de esa simbiosis. Los animales de los cuales pertenecemos, no. Se mejoran las razas sencillamente sin importar el incesto o lo que fuese. Ese es un tema que me parece importante, cómo juega la cultura, y no desde la visión solamente de un autor. Creo que el gran aporte que trajo Freud, para mi gusto, no es el único, pero sí importante, es cuando hizo un giro de sus primeras concepciones acerca de la histeria y, bueno, como decía Ferenczi, realmente negó algunas situaciones de la época, pero después, más allá de lo complejo que puede ser el instinto de muerte, como lo planteó, pero no cabe duda de que el aspecto destructivo humano, sin quitar todo lo constructivo que hay ahí, ¿no? Tiene que ser tomado en cuenta un poquito con más modestia, porque si yo tomo el ejemplo de los leones, digo, caramba,
por qué el león joven, que además obviamente es un hijo del león viejo, aleja al otro y va a matar las crías. Por eso la leona los esconde. Pero no he visto que ningún león pueda destruir a todo el mundo, incluyéndose a sí mismo. El ser humano sí. Bueno, gracias. Gracias, Gregorio. ¿Algún Sí, otro comentario? ¿O vamos a la respuesta entonces de Guillermo sobre este aporte de Gregorio? Bueno, claro, pues sí, Gregorio. De hecho, se utiliza muy ideológicamente la cuestión esta de los leones, porque cuando uno ve un documental de este tipo, te dicen, el león joven mata a los cachorros para que las hembras entren en celo y entonces poderlas montar otra vez y para que tengan su propia camada. Bueno, eso es meter en la mente del león cosas muy bueno, demasiado complicadas, ¿no? No se sabe muy bien por qué el león hace eso. Pero lo que sí que estoy de acuerdo contigo es en la cuestión de la destrucción humana y que el hombre es el ser que se puede destruir a sí mismo. Mira, partamos del mito freudiano, del padre de la horda primitiva, ya que estamos también con los leones que matan a los... o los gorilas que matan también a los jóvenes que tienen de rivales, en fin. Estaba el padre de la horda primitiva que mataba a todos los hijos y se quedaba con todas las hembras. Eso es lo que decía antes de lo del feminismo espontáneo de la histeria, que en la histeria está también la histérica que quiere ocupar el lugar del padre de la horda primitiva, por decirlo en términos freudianos. Bien, los hijos se reúnen, matan al padre, luego se forma el tótem, etc. Y viene todo el complejo de Edipo. Hay un texto de Freud maravilloso en el sentido de lo que estás hablando, Gregorio, que es el porqué de la guerra. En el porqué de la guerra, Freud dice, la vida humana no tiene sentido si no puede ser arriesgada, si no hay alguna razón para ponerla en riesgo. Y mira, Jaime Spilka va directamente de ahí al complejo de Edipo. Y dice, la vida humana no tiene ningún sentido si no hay alguna razón por la que vale la pena morir o si no hay alguna razón por la que vale la pena matar. Son frases muy duras y está sacada de Freud. Está hablando de que el hombre puede llegar a destruirse a sí mismo perfectamente. ¿Qué quiere decir que alguna razón por la cual necesitamos una razón por la cual podamos matar? Pues quiere decir parricidio. ¿Y qué quiere decir que la vida humana no tiene sentido si no hay alguna razón por la cual podamos morir? Pues quiere decir el incesto. Morir es morir por la madre. Matar es matar al padre. Estamos en pleno complejo edípico. Creo que hiciste muy bien al mencionar cómo Freud en un momento dado pasa de toda esa primera época a la época, creo, de más allá del principio del placer, y que además mencionaste la cultura y creo que a Freud le está condicionando mucho la cultura, en fin, las guerras y todo lo que está pasando. Y en nuestra época, vamos, esperemos que no haya nadie que vaya a tocar, apretar el botón de la autodestrucción atómica. Guillermo, Sí, abusando de mi fama de charlatán, te dime. recuerdo que Arnaldo Raskowski
hace muchos años, habló del filicidio. Ajá. Y es una teoría realmente muy interesante, porque son los jóvenes, en particular, los que van a la guerra. Sí. Sí. Son los jóvenes los que van a la guerra y mandados por los mayores, precisamente. La revisión que hace Raskowski me pareció fantástica. Yo lo tuve de profesor, pero recién ahora lo descubrí cuando me puse a investigar qué son los ataques de pánico. Sobre eso paro, porque realmente no. Pero lo que sí, releyendo y tomando el artículo de Freud de lo siniestro, Raskowski estudia lo siniestro cuando aún no había ningún elemento tecnológico como hoy en día para estudiar el periodo embrionario. Ajá. Y realmente me sorprendí de cómo pudo en esa época, él fue pediatra, pero cómo pudo en esa época, sin los medios tecnológicos actuales, explicar lo siniestro a través de utilizar el psicoanálisis como instrumento de investigación. Y sus afirmaciones, realmente en el librito que se llama Psiquismo Fetal, lo recomiendo, es una joya, me sorprendieron y creo que aporta mucho acerca de esta decisión que a veces hacemos cuando hablamos de naturaleza y cultura, de lo que realmente le pasó a Freud. Después, se nota en sus trabajos después de la guerra del 14, en que fueron sus 4 hijos, y donde al final, como todos sabemos, él no vio que sus 4 hermanas fueron muertas en los campos de concentración, con muchos más adelantos, y él dijo, bueno, hoy en día solamente se contentan, ya saben, ¿no?, con quemar los libros. No digo esto porque me encantó el trabajo, me encantó la reunión, me encanta todo esto, porque creo que el psicoanálisis, con toda su complejidad y sus teorías, sigue siendo una respuesta que apunta a lo mejor del ser humano. Es preguntarse las cosas, quizás no tener todas las respuestas. Muchas gracias, Gregorio. Qué lindas palabras para ir cerrando ya este Ateneo. Se nos está yendo el tiempo, nos queda un minuto nada más. Bueno, Guillermo, ya te hemos escuchado tus palabras. Enrique, no sé si quisieras decir 2 palabras. Algo muy corto en relación a lo que se viene hablando ahora. Acércate, por favor. Me parece que siempre es importante hablar de lo más actual de la conversación y lo más actual del momento, ¿no? Porque yo reivindicaría el mito, porque el mito es lo que ancestralmente fueron las formas que ancestralmente se ha buscado para poder explicar lo inexplicable. Entonces, nosotros seguimos usando mitos, que son las teorías, porque ¿qué sabe uno lo que le pasa al león? Uno organiza una teoría, organiza una descripción, organiza también una perspectiva mítica de lo que pasa. Como también uno organiza una perspectiva mítica del tiempo actual que uno vive. Cada uno tiene su mito para interpretar lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero me parece que el mito, que es una formación simbólica, tiene un límite, que es el límite de lo que hiende la carne, que es lo real. Hoy podríamos decir es el límite de lo que hiende el bolsillo, lo que hace falta para comer. Ese es el límite de todo mito. Podemos tener el mito que más nos guste, el mito del radicalismo, el mito del peronismo, el mito del mileísmo, de lo que sea. Pero cuando hiende la carne, cuando falta algo que está hiriendo a la carne, ahí se termina el mito. Entonces, muchas gracias, Enrique. Creo que habría que pensar los problemas de la guerra también en relación a esta dinámica, lo que hiende la carne.
Si no, no hay guerra. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco a la presentación de Guillermo, el comentario de Enrique, el intercambio de altísimo nivel teórico que hemos presenciado, este juego de ideas, estos contrapuntos entre todos, que fue lindísimo realmente y nos deja con muchas necesidades y deseos de seguir estudiando, investigando, en fin, nos han dejado la vara muy alta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí. Y bueno, la seguimos en los próximos Ateneos. Así que será hasta el próximo encuentro. Muchas Y gracias. también muchas gracias a ti, María Rita, por tu coordinación estupenda. Bueno, un placer, un gran placer.